Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir y esperemos que les resulte entretenida la clase de hoy. Y antes de empezar, quiero hacer una acotación por ahí a título personal, porque el tema es de público conocimiento y es brindar mi apoyo a las universidades públicas, a la educación pública en general, que, bueno, está siendo un poco controvertida hoy en día, y si tengo la posibilidad de estar acá es gracias a la universidad pública y a la educación pública en general, así que eso como título introductivo. En lo que me han convocado hoy a hablar es de del proceso de adopción y es los derivados del mismo, porque como verán en la primer filmina, tenemos que, para llegar al proceso de adopción, varios procesos que tramitamos antes. Tenemos las medidas excepcionales, la declaración judicial de situación de adoptabilidad, la guarda con fines de adopción y recién ahí llega el proceso de adopción. Todo esto está regulado en el título sexto del Código Civil y Comercial, donde van a encontrar no solamente la normativa de fondo, sino también la normativa procesal que regula todas estas instancias, con excepción de la medida excepcional que lo vamos a ver ahora. Como les decía, estos procesos en la generalidad se dan de una forma concatenada. Uno va derivado del otro, y en definitiva lo que tienden todos ellos es a la protección integral de los niños y niñas y adolescentes que por alguna situación ven vulnerado algún derecho o alguna situación de su crianza. La legislación que lo reglamenta, se las dejo ahí, pero arrancamos por ver la 26061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el Código Civil, desde el artículo 594 al 633, es la parte que regula los procesos de adopción, las nulidades de las inscripciones, la ley provincial y la ley 5082, que es la que determina la competencia de los juzgados de familia para entender en todos estos procesos. En primer lugar, tenemos las medidas excepcionales. Estas van a tener lugar cuando algún niño, niña o adolescente esté transitando algún proceso de vulneración de sus derechos en su núcleo familiar o su grupo de contención, que genere la intervención del Estado a través de la protección de aquel derecho o situación que se encuentre vulnerado. Bueno, estas medidas tienen un antecedente que es el control de legalidad de las medidas, y en sí la función que cumplimos como órgano jurisdiccional en esta clase de procesos es el control de legalidad de la medida. El principal órgano encargado de llevar adelante las medidas excepcionales son los órganos que integran el Poder Ejecutivo. En su mayoría dependen del Ministerio de Desarrollo Social, pero es el Poder Ejecutivo. Para ponerlos en contexto, hay un niño o una niña que en su núcleo familiar o social está sufriendo alguna vulneración de sus derechos, en la salud, en la educación, en su contexto, a través de una denuncia o a través de una intervención que se hace, se pone en conocimiento del órgano ejecutivo, interviene, apaña a ese niño, a esa niña, lo lleva en algunos casos a alguno de los centros que tienen para atención. Y ese proceso esa medida excepcional que se lleva a cabo, tiene que ser notificada al órgano jurisdiccional para el control de legalidad de esta medida en el plazo de 24 horas, como dice abajo. El juez que va a tener competencia es el juez del lugar a donde ese niño, esa niña o ese adolescente tenga su residencia, o el órgano ejecutivo que haya intervenido. En el caso de Catamarca, por supuesto que en el caso de que sea capital, vamos a intervenir nosotros, como todos los lugares donde tenemos competencia. Cuando la situación de vulnerabilidad es de tal magnitud que ese niño no puede permanecer en el ámbito familiar, se da ingreso a una residencia o hogar. Estos son los hogares con los que cuenta el Estado provincial, que son casa cuna, cuando son niños o niñas, o ya cuando tienen la edad de 10 años, empiezan a dividirse según su sexo o su percepción de género en los hogares Huayna Huasi y el Zipa Huasi. ¿Qué se hace en estos casos? Se va a escuchar a los progenitores y al grupo familiar que estaba al cuidado de ese niño. Es importante esto de la escucha de los progenitores porque todavía en estos procesos, ya lo vamos a ver más adelante, los progenitores son parte. Esto es, los van a tener que notificar, los van a tener que llamar, van a contar en el expediente, van a ver que a medida que avanzamos en los procesos, ya en un momento estos progenitores o progenitoras dejan de ser parte.
Acá se van a proponer alternativas, se va a escuchar al organismo de protección, se escucha al niño o niño adolescente, de acuerdo a su edad y grado de madurez, por supuesto, dependiendo de la edad que tenga el niño, va a ser citado. Y lo que vamos a hacer nosotros, principalmente como órgano jurisdiccional, es controlar que todas estas medidas se cumplan, más allá de que también lo vamos a citar al juzgado, al niño, a la niña o al adolescente, y a los progenitores o al grupo familiar que esté a cargo del mismo, para garantizar de que los derechos se estén resguardando o realizando las gestiones tendientes al resguardo de los mismos. Se ordena realizar informes socioambientales o psicológicos, que se hace a través de los equipos técnicos. Se controla que las medidas tomadas sean por un plazo razonable. El juez que intervenga, luego de analizar los elementos de la causa, aprueba o no la medida. Que es justamente un poco la finalidad que tienen estos procesos en cuanto a actuación del órgano jurisdiccional. Una vez que analizamos, el niño ingresó a una institución, supónganse, entra a casa cuna, el órgano administrativo lo que tiene que hacer es tratar de que ese derecho por el cual se ve vulnerado se subsane de alguna forma. Estos derechos que se pueden ver vulnerados, en muchos casos no quiere decir que el niño o la niña, la familia de este niño, niña o adolescente, lo haga adrede, ¿no? Tampoco tiene que ver con que sean solamente una cuestión de recursos económicos. Hay muchas ocasiones en las cuales lo que falla no son los recursos económicos, más allá de que es una realidad, de que en la mayoría es una cuestión fundamental, pero por ahí son recursos intelectuales o recursos, o no tienen acceso a determinadas cuestiones, por lo cual el órgano administrativo o el órgano de protección tiene el deber de brindarle ese apoyo, brindarle esa ayuda a la familia para que ese niño pueda mantenerse en ese grupo familiar, dándole las herramientas necesarias para que continúe ahí. Digamos, la primera alternativa, siempre que hay una medida excepcional, no es la adopción ni es los procesos que vamos a ver a continuación, sino siempre pregonar que el niño o la niña continúe en su núcleo familiar, tanto en su núcleo familiar cercano, su familia directa, como su grupo familiar ampliado. El plazo de estas medidas excepcionales son de 90 días, tienen un plazo de 90 días máximo, lo que puede prorrogarse por 90 días más, es decir que tenemos 180 días de las medidas excepcionales. Cumplidos esos plazos, el organismo administrativo debe emitir un dictamen por el cual se informa si esos niños o esas niñas pueden regresar con su familia de origen, esto es, si realizadas todas las ayudas o las tareas que puede llegar a realizar el órgano de protección, ese niño puede volver con su familia, o bien, una vez que determinen que no hay posibilidades de que vuelva, tanto con su familia de origen o ampliada, ya se va a declarar a través de una resolución o dictamen, el órgano administrativo va a establecer que ese niño o esa niña está o podría estar en situación de adoptabilidad. ¿Alguna acotación? ¿No? Salvo que ellos quieran hacer una pregunta. Sí, eso sí, me pueden parar, me pueden preguntar en el medio, por ahí voy medio acelerado, son los nervios y la falta de costumbre, pero ya no tengo problemas en las preguntas. Llegamos a una segunda etapa de estos mismos procesos, en donde una vez agotada esta medida excepcional y declarada por el órgano de protección la situación de adoptabilidad o la posible situación de adoptabilidad, interviene el órgano judicial. Insistimos, sigue siendo competente el mismo juez que entendió en la medida excepcional, y el Código Civil ya empieza a determinar cuáles son las situaciones por las cuales se puede determinar que un niño o una niña está en situación de decretarse su situación de adoptabilidad, perdón. Y establece principalmente 3 o 4 en realidad, porque la primera tiene 2, algunas son más complejas, y desde que al menos cumplo funciones nunca me tocó participar, y otras que son las medidas excepcionales, que son casi por antonomasia los procesos que derivan finalmente en las adopciones. El artículo 607, como le decía, tiene 3 incisos. El primer inciso establece la primera causal por la cual se puede declarar la situación de adoptabilidad, y establece que es cuando ese niño o esa niña no tenga una filiación determinada. La primera. ¿Cuándo va a pasar esto? Lo pueden haber visto en algunos noticieros o en algunos casos por ahí más públicos, pero insisto con que desde que estoy al menos en el juzgado no me ha tocado intervenir.
cuando un niño o una niña se encuentra en algún lugar público y no se puede determinar quiénes son sus progenitores. En ese caso ya es un niño que, agotadas las instancias para determinar esa filiación, se va a declarar su situación de adoptabilidad. Cuando sus padres han fallecido y ya se han agotado todas las opciones que tienen para tratar de localizar esa familia ampliada. Hubo un caso no hace mucho de un niño que ambos padres fallecieron, era de otra nacionalidad. Agotadas las instancias en el país, no han podido localizar a su familia ampliada en un país vecino que era de donde eran originarios sus padres, por lo cual se declaró la situación de adoptabilidad de ese niño. El inciso B establece otra de las causales, que es cuando los progenitores o progenitoras toman la decisión libre e informada de dar a ese niño o esa niña en adopción, y establece una cuestión que no es secundaria, sino que tiene un rol importante a la hora de poder brindar esta manifestación de voluntad sin ninguna injerencia, que establece un plazo de 45 días para que puedan hacerlo. Este plazo de 45 días es popularmente conocido como puerperio o médicamente conocido de esa forma, y se da por una situación de que en muchas ocasiones durante este periodo, por algunas situaciones hormonales o psicológicas, se entiende que la persona no puede estar en condiciones de tomar una decisión de estas características. Entonces, pasado ese tiempo, puede brindar esa protección, puede brindar esa voluntad, lo que va a tener una ratificación judicial posterior. Incluso la decisión puede ser antes del nacimiento del niño. Entonces, cuando la persona gestante se encuentra embarazada, puede manifestar su voluntad de dar a ese niño o a esa niña en adopción. Y la tercera causal, como ya veníamos hablando, son las medidas excepcionales, que tienen un plazo máximo de 180 días, que tienen la intervención del juez y demás, que es un poco lo que hablamos hasta recién. El mismo artículo establece que esta declaración judicial de situación de adoptabilidad no puede ser emitida si hay un familiar o referente afectivo de ese niño o esa niña que está en condiciones de asumir su cuidado, ya sea a través de la guarda, del Instituto de la Guarda o del Instituto de la Tutela. En este caso, va a ser ese familiar quien va a ser responsable. Cuando habla de referente afectivo, hace también alusión a aquellas personas que, sin ser familiar directo o sin tener por ahí alguna vinculación de sangre o derivada de la legalidad de ese vínculo, puede tener sí relación directa con ese niño, como pueden ser en muchos casos los padrinos o alguien con quien tenga una relación afectiva. El juez va a tener que resolver sobre esta situación de adoptabilidad y le pone un plazo máximo de 90 días. Y en la sentencia se ordena al RUAGA la remisión de legajos. Que esto ya vamos a ver, que puede que esté en la filmina que sigue, en esta remisión al RUAGA, esta orden al RUAGA que remita los legajos, puede no ser en ese momento, porque la sentencia puede ser principalmente apelada. Por eso era importante lo que le decía al comienzo en cuanto a quienes son parte en el proceso de las medidas excepcionales y en la declaración de adoptabilidad, donde todavía los progenitores y progenitoras de ese niño son parte, deben ser notificados y tienen la posibilidad, llegado a este momento de declaración de adoptabilidad, de apelar esa resolución. Entonces, en ese caso, el efecto de ese recurso va a ser suspensivo. Esto es que la sentencia no se va a poder ejecutar o no se va a poder llevar adelante hasta tanto no se resuelva la instancia recursiva que lo va a resolver la Cámara. ¿Qué se hace en estos procesos? En la declaración de adoptabilidad se escucha a los progenitores, nuevamente, en el caso de que no se haya escuchado antes, será la primera vez, se escucha al niño, se le da participación al órgano administrativo, al Ministerio Público de Menores Incapaces, quien en la mayoría de los casos participa de las audiencias como garante o órgano de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cumplido el juez dicta sentencia, y acá lo que le estaba comentando recién, la sentencia puede ser apelada. ¿Quiénes pueden apelar? Quienes fueron parte, entre ellos los progenitores. El efecto es suspensivo y tramita ante las cámaras de apelaciones, quien dependerá del sorteo de la cámara que intervenga. Una vez que la sentencia queda firme, recién ahí se va a oficiar al RUAGA, y el RUAGA el Registro Único de Aspirantes a Guarda con quién edad. ¿Sí? ¿Ya lo habían escuchado antes? ¿Sí? Es la oficina que tiene a cargo la doctora Dracolini.
ahí están todas las carpetas y una vez que hay una situación donde nosotros tenemos que elegir a los futuros adoptantes o pretensos adoptantes, bueno, pedimos las carpetas, las evaluamos y ahí vemos, bueno, quiénes están en mejores condiciones para adoptar a ese niño. Y siempre elegimos en función del interés superior del niño, no de los padres. O sea, hay que ver qué familia se va a adaptar mejor a ese niño. Y un pequeño comentario hago. No, ¿se acuerdan que la primera clase hablamos un poco del tema de la perspectiva de niñez, de la perspectiva de género? Es muy importante que acá tengan en cuenta que estamos ante sujetos en condición de interseccionalidad, que es la suma de vulnerabilidades que habíamos visto. Estos niñitos que generalmente están en los centros de contención, que tenemos 3 centros en Catamarca, ustedes saben que está Sala Cuna, donde están los niñitos más chiquitos, está el Zipahuasi, donde están las nenas, y el Huaynahuasi, donde están los varoncitos. Bueno, ahí nosotros tenemos una responsabilidad inmensa con esos chiquitos, porque vienen de vulnerabilidad tras vulnerabilidad, de sufrimiento en sufrimiento. Entonces hay una excesiva responsabilidad a la hora de darles un nuevo futuro. O sea, con esos niñitos, por eso yo a veces les digo a los chicos, quizás las medidas excepcionales son las que más atención les debemos prestar, porque un sujeto más vulnerable que ese no hay. O sea, es un niño, viene de ser maltratado, a veces abusado, viene de pasar sufrimiento tras sufrimiento. Entonces, nosotros a la hora de buscarle una familia y de restituirle esos derechos que tiene vulnerados, tenemos que ser sumamente cuidadosos en ese proceso. Así que es importante que presten atención, digamos, a todos los pasos, porque desde el tema del puerperio, por ejemplo, cuando hay que escucharla a la mamá que realmente dé el consentimiento, de que quiere dar en adopción, todo eso tiene que ser en un contexto totalmente fuera de estereotipos. Porque también hay que pensar que, aparte de que puede ser una decisión libre, quizás esa mamá realmente quiere lo mejor para su hijo y sabe que quizá ella no se lo puede dar. Entonces, todo eso tiene que ser un proceso desprovisto de juicios, de críticas, o sea, y de estereotipos sobre todo. Y en eso, yo también les mencioné en la primera clase, justo está relacionado con esto, algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el fallo Fornerón, donde se cuestionaba a un papá, porque se decía, no, mejor que siga con la familia que está, la nena, que había sido una adopción totalmente ilegal, y no se lo querían dar al cuidado personal de la nena, porque se cuestionaba que el hombre no sabe cuidar. O sea, los estereotipos contra la mujer y también están contra el hombre, y también son negativos en algunos casos contra el hombre. Por ejemplo, el caso Ramírez Escobar, que fueron unos hermanitos que fueron separados porque el padre no sabe cuidar, la madre era pobre, la abuela era lesbiana, bueno, hay que sacarlo de esa familia y, o sea, por eso, entonces, cada vez que tenemos un proceso de estos, estar muy cuidados para darle ese mejor resultado y esa mejor resolución a ese niño. Y por supuesto que ustedes son los más indicados para cuidar ese procedimiento, porque son los que lo llevan al expediente, los que lo decretan, los que lo cosen, y bueno, en ese caminito hasta que llega a la firma del juez están ustedes. Y para advertirle también al juez alguna cuestión, de algo que diga algún informe, por supuesto, ustedes son los que más los manejan, entonces siempre va a ser bienvenida toda esa sugerencia, toda esa advertencia y toda esa cuestión. Eso nomás. Perdón. Muy bien. La interrupción. No, ningún problema. Bueno, vamos a volver un poco para atrás, porque hay que distinguir 2 etapas, a mi entender. Como vemos, estas primeras etapas, desde las medidas excepcionales hasta la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, nos estamos enfocando en el niño como sujeto vulnerable, como que ha sufrido alguna vulneración de sus derechos, y ya cuando llegamos a la declaración de adoptabilidad, ya vemos otra etapa, que es buscarle a ese niño la restitución, o tratar de buscarle la restitución de los derechos que se han vulnerado. Es decir, a partir de este momento tenemos realmente un niño en situación de adoptabilidad. En Argentina hay aproximadamente, no hay últimamente mucho censo, pero más o menos 2.200 niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad, los cuales la población menores a 3 años es muy baja, diría que casi igual a 0, porque a medida que ingresan esos niños o esas niñas, tienen
familias o personas con intenciones de adoptarlo. Los procesos de inscripción ante el registro de adoptantes también son unos procesos que se tramitan ante los tribunales de familia. Inician en el RUAGA, la persona o quien esté interesado en inscribirse se presenta ante dicha oficina y le van a dar los requisitos que necesitan para la inscripción, se le van a hacer llenar diferentes formularios a donde van a establecer bueno, las condiciones o posibilidades que tengan de adoptar, van a determinar, entre otras cuestiones, la edad, el sexo del niño, la posibilidad de adoptar a hermanos en su conjunto, de adoptar a niños, niñas o adolescentes que tengan algún tipo de incapacidad o que tengan alguna dificultad, entre otras cuestiones. Una vez que eso se tramita ante el RUAGA, después lo remiten al juzgado, a los juzgados de familia, y nosotros lo que hacemos es un poco controlar la legalidad también de esos procesos, volvemos a citar a la persona que esté interesada en inscribirse, le vamos a realizar también socioambientales, demás informes, y vamos a emitir una resolución, una sentencia por el cual se determina la inscripción o no, en su caso, de esa persona en el registro adoptante. Lo que sí traje es un informe que este sí es de la página oficial del gobierno, donde determinan, traje varios, así que después los paso si quieren, la disponibilidad adoptiva. Y como verán, el 90% de los inscriptos solo quieren adoptar niños hasta 3 años. A partir de los 6 años ya baja sustancialmente al 27%, y niños mayores a 15 años es 0,22, 0,17. Entonces, por eso decimos que la población en sí de niños menores a 3 años es muy baja en Argentina, por suerte, pero seguimos teniendo el problema de niños, niñas y adolescentes mayores de 3 años y hasta que adquieren la mayoría de edad, que muchas veces son personas que se pasan su vida de infancia institucionalizados. Con la gente con chicos que son discapacitados. Eso justo estaba por decir. Lamentablemente también las personas que se anotan en el RUAGA siempre ponen, o sea, prefiero tal edad sin discapacidad o con discapacidad. Obviamente que cuando ponen con discapacidad serán los menos de los menos. O sea, por eso se hace muy difícil conseguir a alguien que adopte a estas personas. Sin perjuicio de eso, hay casos en que ha sucedido y realmente a esos niños se les han restituido sus derechos. Hay un caso muy lindo de una ex jueza que se llama Moira Repsin, que es una jueza de Río Negro. Ahí, si la buscan a la sentencia, realmente es muy emotiva. Una pareja de homosexuales, varones, que eran sordos, adoptaron un nenito que tenía varias discapacidades. Y la verdad que es notable cómo el nenito, desde que fue adoptado, mejoró completamente su calidad de vida. Y ahí en la sentencia la jueza hace mucha hincapié en esto de los estereotipos y en que cómo el amor desprovisto de todas las demás cuestiones, de la discapacidad, de la homosexualidad, de la sordera, porque en este caso eran 2 hombres y sordos, y adoptaron a este nenito, y cómo este nenito increíblemente mejoraba todo el tiempo su calidad de vida, y por ejemplo, no hablaba, de pronto fue adoptado y comenzó a hablar, comenzó por eso. Es muy cierto que la adopción es un vínculo basado en el amor sobre todas las cosas. O sea, realmente es padre el que quiere ser padre. Es lo que más se valora en una carpeta para poder, digamos, seguir los pasos siguientes en el proceso. Les cuento esto a título de anecdótico, pero lamentablemente son los menos las parejas que quieren adoptar o las personas solas que quieren adoptar personas con discapacidad o niños con discapacidad. Y lamentablemente pasa lo que dice Santi, que quedan institucionalizados hasta que cumplen la mayoría de edad y bueno, y después todos sabemos que son muy pocas las políticas públicas en ese sentido para albergar a esas personas, lamentablemente. ¿Alguna otra duda? ¿No? Cuando sí. La gente digamos, se inscribe para pretenso adoptante en esos formularios y demás, se hace un socioambiental a los fines de ver si están aptos para... Sí, claro. Se hacen varios estudios psicológicos, socioambientales. Nosotros desde el juzgado tenemos también procesos que son las inscripciones en el registro y ahí también llamamos a los pretensos adoptantes a una audiencia.
para conocerlos, para preguntarle, además de todos esos informes, se tiene una entrevista personal con ellos, digamos, en el marco del juzgado. ¿Límite de edad? No, no hay. Pueden adoptar personas adultas mayores, pueden adoptar... Obviamente son las menos, pero sí, sí las hay. Lo que sí, eso también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si es un niño muy chiquito y la persona que quiere adoptar tiene una edad muy avanzada, por ahí hay que privilegiar a alguien que realmente lo va a poder acompañar de toda la infancia, por lo menos hasta que sea mayor de edad. Por eso les digo que también el criterio de selección de las carpetas siempre tiene en cuenta el interés superior del niño, por sobre el interés de los progenitores. Entonces, todas esas variables solemos tenerlas en cuenta también. Porque si alguien, por ejemplo, que tiene 85 años, quiere adoptar un bebé y tenemos otras posibilidades, obviamente que vamos a tratar de darle al bebé la mejor posibilidad. Bien, bueno, entonces hasta acá ya vimos los procesos que determinan a un niño, a una niña o un adolescente en situación de adoptabilidad. Y ya comenzamos con otra etapa del proceso que es, como les decía antes, por ahí un poco la de restitución de derechos vulnerados. Y la primera parte es la guarda con fines de adopción. En Catamarca no somos la excepción. De hecho, las provincias que han reglamentado los códigos de procedimientos de familia lo han establecido en esos códigos. Una etapa previa a la guarda en sí, que es una etapa de vinculación. Nosotros la ejecutamos desde los hechos, no la tenemos regulada en ningún lado, pero en todos lados se lleva adelante. Esta etapa interviene una licenciada en psicología que el Poder Judicial ha determinado exclusivamente a esos fines, que es la licenciada Barros Díaz. Y lo que se trata de hacer en estos procesos, bueno, es comenzar con este vínculo, que el niño, la niña o el adolescente empiece a conocer a la persona que posiblemente sea su guardador. Esto se va a dar una vez que las juezas, en este caso, porque son todas mujeres, hayan seleccionado el legajo que entienden al menos más acordes a las necesidades de ese niño o esa niña. Este periodo de vinculación es temporal y se realiza a través de una profesional, que es más o menos lo que le decía recién. Aquel niño, esta es una cuestión importante, todavía en este periodo de vinculación, el niño sigue bajo el resguardo de la institución o del órgano administrativo de protección. Digamos, va a tener la posibilidad de ir a conocerlos, van a tener salidas periódicas, van a empezar a conocerse, a vincularse, bueno, es un poco para mitigar el margen de error que puede llegar a haber. Estos procesos de vinculación, en la mayoría de los casos, por suerte, que me ha tocado intervenir, han sido exitosos, pero hay muchos casos que no lo son, que no termina esta vinculación en definitiva en una guarda o en un proceso de adopción posterior, por diferentes circunstancias, porque el niño a lo mejor no acepta o porque los pretensos adoptantes se dan cuenta que por ahí no era lo que esperaban, no era lo que podían llegar a asumir y deciden desistir de este proceso. Por eso, previo a un otorgamiento de una guarda, se realiza este paso previo de vinculación. Dependiendo del caso, estos procesos se van a dar, esta etapa de vinculación se va a dar más rápido o más breve, pero en todos los casos va a existir. Y ahí hay un control también de la psicóloga, de Jimena Barros Díaz, que es la psicóloga que tenemos en los juzgados. Ella también va haciendo informes periódicos, va viendo cómo está la situación, pero sí. Pero previo al dictado o a continuar con el proceso, se le pide a ella un informe de cómo se ha dado ese proceso de vinculación y también señalar que en los procesos de vinculación Jimena está casi 24/7 vinculada con esa familia, porque la vinculación se da en todo momento. Sobre todo cuando son un poquito más grandes y ya empiezan por ahí a tener una salida un poco más larga, se quedan a dormir. En esos primeros contactos está permanentemente siguiendo o cerciorándose de que ese niño se encuentre bien y de que la vinculación se dé de manera correcta. Pasó en lo particular que una vez que fui a familia 2, ya algunas son calificadas de escolar, pero alguna chiquita en sí, que ahora ya oculta, que estaba en el proceso de adopción, directamente me dijeron que no, porque la chiquita había intentado matar a la anterior
señora maestra que la había intentado adoptar y la devolvieron así, al otro día para la familia. Y, y me quedé pensando justamente ese cuarto después que me dijeron que no necesita, no, porque dije, bueno, ¿cuáles también, pongamos que yo quiera volver a adoptar, cuáles son los derechos que uno tiene? De hecho, ya el menor tiene su derecho como adoptante, ¿no es cierto? A la señora le había echado la vuelta para que el colectivo la pasara por arriba, después durmiendo la maestra esta le encontró a la chiquita con un cuchillo en la mano. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Si están alguna diferencia de familia, no, parece. Me dijeron que no, entonces yo dije, bueno, pero... ¿Usted estaba inscripta en el Ruaga? No, en ese entonces no existía eso. La que era jefa de despacho en ese entonces me llamó, me habló de una chiquita adoptabilidad, pero tenía este problema. Y dije, no, por favor. Y dije, no, porque ¿cuál es el... Está bien. Claro. Bueno, eso es justamente lo que se evalúa, lo que evalúan primero los equipos técnicos a la hora de que se inscribe una persona, ver cuáles son las herramientas que tiene para enfrentar este tipo de situaciones. Claro, tenía unos problemas y lo que... físico. Entonces, lo que pretendía en ese entonces como la familia era que alguien la pudiera adoptar para cubrir todas sus necesidades del físico de la chiquita. Pero nada de eso impedía que la chiquita sea violenta. No, sí, la entiendo. Y puede que esa niña, en este caso, haya tenido algún problema de salud mental, lo que no quiere decir que eso la imposibilite de ser adoptada. Claro. Lo que sí tenemos que generar son las herramientas a la hora de, sobre todo, de elegir el legajo que la va a adoptar. Sí, por supuesto. Ya era como la décima, la maestra esta. Bueno, seguramente no. Bueno, si no ha existido el Ruaga, por algo lo han creado, a lo mejor es una herramienta para poder determinar estas cuestiones. La devolvieron al otro día porque cuando la sacaron, o sea, donde estaba, la primera actitud que tuvo la niña para con la maestra es golpearla y que se claro. Sí, y después cuando llegaron a la casa a la noche, la chiquita le ha aparecido a la maestra con un cuchillo en la cara. Queriendo señalar. Sí. Entonces, mi primera pregunta es, está bien, yo reconozco los derechos. Bien. Pero ¿cuál es el derecho también de protección que tiene uno? No, es que no hay un derecho de protección en cuanto a eso. ¿Cuál sería la diferencia entre un niño adoptado y un niño que no lo es? Si fuese su hija natural, ¿qué haríamos? claro. Tendría que brindarle la misma protección o al menos utilizar los mismos recursos. Es decir, si esa niña que adoptó tiene un problema de salud mental, bueno, tendrá que realizar las gestiones y los tratamientos que esa niña necesite para poder mejorar. No es un obstáculo que ella haya tenido un problema y no hay que garantizar ningún derecho a los adultos, porque en ese caso volveríamos a ver, como dijo la doctora, una interseccionalidad. Seguramente es una niña que ha sufrido algún tipo de vulneración en sus derechos, primero por llegar a una etapa de adoptabilidad, y segundo por tener algún padecimiento de salud mental, y tercero por seguir institucionalizada. Imagínense aparte el sufrimiento de esa niña, si ya había sido tantas veces puesta en guarda, o sea, cada vez que una niña ingresa a una familia y es mal dicho de vuelta, porque no se dice así, porque la niña no es una cosa que yo la voy a devolver, o sea, cada vez que pasa eso es un fracaso y es una nueva situación traumática. O sea que no me extraña que esa niña haya tenido todos esos problemas de salud mental, porque de hecho ya a ir a una primera vinculación y alejarse de su familia de origen, que solo eso pasa por motivos sumamente graves, o sea, imagínense que eso ya produce un trauma. Si tantas veces ha pasado que ella ha estado en distintas familias, imagínense una colección de traumas. Entonces, obviamente que era una niña totalmente indefensa en esta situación que necesita muchísima, pero muchísima ayuda y contención de todo un aparato, no solamente de los pretensos adoptantes.
Pero bueno, Bueno, sigamos continúo. así. Continuamos. porque si no, no Bueno, vamos a terminar. otra cuestión que antes de avanzar es que cuando un niño, una niña, un adolescente se declara su situación de adoptabilidad, lo primero que se hace es la selección de legajos del lugar donde esa niña o ese niño se encuentra. En caso de Catamarca, se piden los legajos al Ruaga Catamarca. Si Ruaga Catamarca no tiene ningún legajo que cubra los requisitos que ese niño o esa niña necesitan, se va a solicitar a Ruaga Nación y le va a mandar los legajos que requieran, y en el caso de que no encuentren a nadie, se va a llegar a una convocatoria pública, que ya lo habrán visto, y este es el único caso en el cual aquellos pretensos adoptantes no necesitan necesariamente estar inscriptos en el registro de adoptantes. En el caso de las convocatorias públicas, cualquier persona puede intervenir a los fines de pretender esa adopción, porque van a ver que en el resto de los casos necesariamente tiene que estar inscripto. Bueno, pero continuando. Entonces, agotada esta etapa de vinculación, se va a pasar ya propiamente a el dictado de la medida de guarda. Nosotros en el juzgado particularmente lo hacemos a través de una resolución. Es discrecionalidad del juez para elegir los guardadores, se fundan en motivos fácticos y se guían de los informes que se fueron realizando. Esto es un poco de lo que hablamos recién de los legajos y cómo se seleccionan los legajos, las personas que van a ser, en definitiva, seleccionados para esa guarda. En lo procesal se da la correspondiente participación de ley. Tengo un modelito después del decreto más adelante. Se ordena liberar oficios al ETF a los fines de que realicen los informes socioambientales, psicológicos, psiquiátricos, lo que consideren en ese momento. Se ordenan nuevamente una audiencia con los postulantes y con el niño o adolescente. Se ordena correr vista al Ministerio Público de Menores Incapaces, quien también va a participar, o en la mayoría de los casos, en caso de que la función se lo permita, participan de las audiencias, y se dicta la sentencia de guarda con fines de adopción, que, insisto, nosotros lo hacemos a través de resolución, y esta guarda va a ser por un plazo. Ese plazo va a ser por 6 meses como máximo, lo que no quiere decir que no se pueda establecer un plazo menor o que, cumplido menos de ese plazo, las partes no puedan iniciar ya el proceso de adopción. Y es desde este momento, desde que se otorga la guarda, que ese niño o esa niña va a salir de la institución o del órgano de protección, de custodia del órgano de protección, y ya va a pasar a formar parte de su familia guardadora. Hasta este momento, quien va a tener como una situación intermedia entre una responsabilidad parental plena, que se va a lograr en definitiva con la sentencia de adopción, y pero sí va a tener la obligación de velar por el bienestar psíquico, físico y material de ese niño o esa niña. Este es el modelito de un decreto, de un primer decreto. Se le da la participación, se inicia la acción, se fijan audiencias con el niño y con los comparecientes, se agregan por cuerda los autos, como les dije, hasta acá todos los expedientes vienen uno atrás del otro. Y hasta este proceso de guarda sigue siendo competente el mismo juez que intervino en la medida excepcional, que declaró la situación de adoptabilidad y que dictó la guarda con fines de adopción y se lo otorgó. Bueno, acá es una cuestión que no he encontrado mucho fundamento todavía. Por ahí en algunos códigos procesales de familia hablan sobre la obligatoriedad o no del patrocinio letrado en estos procesos de guarda, ya que en sí no son un proceso contradictorio y no necesitarían, o por lo menos así lo entendemos nosotros desde el tribunal, no necesitan el patrocinio letrado obligatorio, porque lógicamente eso genera costos. Los derechos y las garantías se garantizan por un lado por parte del tribunal en cuanto a lo formal y procesal, y en cuanto a las cuestiones de garantizar los derechos de ese niño o esa niña, interviene la asesoría de menores incapaces, y cuando se ponga en funcionamiento entendemos que también va a tener que participar el abogado del niño. Proceso de adopción está exento. Los procesos de adopción están exentos de tasa, pero no de honorarios. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es que se le van a regular honorarios al abogado o abogada que intervenga. Y una vez que agotado este proceso, recién llegamos al juicio de adopción. Hay una cuestión también que me gustaría comentar, que es la cuestión de las licencias, porque se plantea mucho en estos procesos de adopción
y porque la reglamentación provincial, sobre todo los estatutos públicos, establecen licencias a aquellas personas o aquellos pretensos adoptantes desde el momento que se otorga la adopción. Y como vemos, cuando se otorga la adopción, el niño o la niña ya está con esa familia hace al menos 6 meses y el proceso de vinculación comenzó mucho antes. Entonces es como un poco tarde otorgar la licencia y ya no tendría demasiado sentido. Es mucho más productivo otorgar esta licencia cuando comienza la vinculación. Igual que la obra social. Igual también. que la obra social. Entonces es lo que también tenemos que fundamentar y declarar algunas cuestiones a la hora de, porque los planteos esos se presentan casi en todos los casos, porque quien comienza un proceso de vinculación, lógicamente va a necesitar tiempo para estar con ese niño o esa niña. Y cuando van a pedir las licencias, le dicen, no, tenés 2 días de razones particulares, porque la licencia te la vamos a dar cuando me traiga la sentencia de adopción. Tarde, demasiado tarde. Juicio de adopción. Juicio o proceso de jurisdicción voluntaria, esto a mi entender no es un juicio en sí, porque no es contencioso, no hay contraparte, es un proceso donde se regulan garantías procesales, pero no en sí un proceso, no en sí un juicio, sino que es más un proceso de jurisdicción voluntaria el que se someten las partes, sobre todo los pretensos adoptantes, para llegar a la sentencia de adopción. Oficiosidad, el proceso puede ser iniciado. Los procesos de familia en general y el proceso de adopción en particular requieren de una intervención activa de los juzgados y una intervención de oficio. Asimismo, el mismo proceso puede ser iniciado por las personas que establece el artículo 616 o por las partes que establece el artículo 616 del Código, y el primero que establecen es el juez o jueza de oficio. En este caso no es que el juez o jueza va a ser el actor, sino que va a instar todas las medidas necesarias para que ese proceso comience. Pero no va a ver que el juez va a hacer un escrito, va a decir, soy el juez y vengo a pedir la adopción. Puede ser a pedido de parte, que es el caso más común, y también lo puede realizar el órgano administrativo. Proceso de familia, rige el principio de oficiosidad, que es un poco lo que le decía recién. La demanda se debe acompañar con toda la documentación. Acá otra cuestión es, como les dije, en todos los procesos anteriores, en materia de competencia, intervenía siempre el mismo juez. Cuando llegamos al proceso de adopción, ya el mismo código establece que la regla de competencia cambia, porque va a poder ser iniciado o ante el mismo juez que declaró la situación de adoptabilidad y la guarda, o bien se va a poder presentar este proceso de adopción ante el juez donde el niño o adolescente tenga su centro de vida. Lo llevamos a la práctica. Una medida excepcional en Salta. El niño se atraviesa toda la medida excepcional, se declara la situación de adoptabilidad, comienza el proceso en Salta, piden los legajos, no encuentran a nadie en los legajos de Salta que cubra los requisitos para ese niño, para que ese niño pueda ver satisfechos sus derechos. Entonces llaman a Ruaga Nación, le dicen, mándeme los legajos de todos lados, consiguen uno o una pretensa adoptante de Catamarca. Se va a Salta, comienza el proceso de vinculación en Salta, se le otorga la guarda con fines de adopción en Salta, ese niño viene a Catamarca, tiene su centro de vida acá, comienza a ir a la escuela, empieza a vivir con su familia. En ese caso puede ser competente o el juez de Salta o el juez de Catamarca, que es donde el niño o niña tiene su centro de vida. En ese caso va a variar un poco la documentación que se debe acompañar. Si bien cada expediente es independiente y debe estar fundado en su totalidad, porque puede haber alguna cuestión que haga que se separe de los otros cuerpos, lógicamente es mucho más fácil acreditar algunos extremos cuando vos tenés todo el expediente o todos los expedientes anteriores tramitando ante el mismo tribunal. Cuando viene de otro lado, la documentación que se debe acompañar es casi la totalidad de las otras instancias, y no solamente las resoluciones. Muchas veces inician los procesos únicamente con la resolución que declara la guarda con fines de adopción y nos falta alguna documentación para entender la historicidad de ese niño, para que a la hora de hacer los informes, para que a la hora de escucharlo, podamos estar más o menos contextualizados de qué se trata, cuáles son sus necesidades y demás, digamos, para poder atenderlo de manera correcta. El primer decreto,
muy similar a los otros, se le otorga participación, se le da el trámite de ley, se libran los oficios al ETF, a los equipos técnicos, al CIF y al ETF, se establece fecha de audiencia para el niño, la niña y los pretensos adoptantes, se libran oficios al registro civil en la mayoría de los casos, o en caso de que no tengamos el acta actualizada y legalizada. Esa es una cuestión importante. También cuando se dicta la sentencia de adopción que se manda a inscribir al registro civil, va a haber una variación en los datos de ese niño o esa niña. Esto es, el acta originaria, si bien no va a dejar de existir, va a quedar en los archivos del registro. Hay un libro especial a donde se inscriben estas adopciones, porque desde ese momento en adelante los datos van a constar en esta nueva acta. El acta anterior es reservada, el registro civil tiene el deber de no entregarla y de resguardarla. Se ordena poner por cuerda de los expedientes anteriores, como la medida excepcional y la guarda, en caso de que se hayan tramitado en el mismo juzgado, se fijan las audiencias y cumplido con todos estos recaudos se llama a sentencia para resolver en definitiva los procesos de adopción. Y estos expedientes, porque así lo establece el código, son reservados. No sé si me queda. Los efectos de la sentencia. El principal efecto es el emplazamiento filial, esto es, ese niño o esa niña va a pasar a formar parte de la familia adoptiva. Después va a depender de las características o de las formas en la cual se determine esa adopción. El código establece tres opciones principales, que son la adopción simple, la adopción plena y la adopción de integración. Esta última la vamos a dejar de lado porque es un caso en particular, pero en sí las adopciones son simples o son plenas, y asimismo el código en su nueva formulación, ya no tan nueva, establece la posibilidad de hacer un mix entre estas dos formas. Es decir, podemos tener sentencias plenas menos plenas o simples más plenas. Esto va a depender principalmente del vínculo que pueda llegar a mantener ese niño o esa niña con su familia de origen. Digamos, en principio, en la adopción plena, el niño sale de su familia de origen y se integra totalmente en la familia adoptiva, generando nuevos vínculos. Lo que no quiere decir que no haya vínculos que se puedan mantener subsistentes. Es decir, si tiene hermanos con los cuales ese niño o esa niña quiere o pretende seguir teniendo vínculos, por supuesto que esos vínculos se van a mantener. Lo mismo pasa con una adopción simple, que puede que no salga completamente o que no le quite todos los derechos en cuanto a su familia de origen, sin embargo sí lo puede ser que restrinja las posibilidades que esa familia de origen tiene para con él. No sé si me explico. ¿Sí? Y la adopción de integración es, es cuando se adopta ¿cómo? Cuando se adopta al hijo o hija de Afín. afín. El progenitor afín, que puede ser la pareja de uno de los progenitores. Bien, ese es el modelito, y lo último es la sangre solo hace parientes y el amor hace familias, un poco lo que decía la doctora. Creemos que los vínculos que se generan a través de la adopción tienen sus fibras más íntimas en el amor, y es lo que genera el vínculo familiar. Sí, bueno, agradecerles por el tiempo y espero haberles sido de utilidad y no haya estado tan aburrido. No. Hago una pequeña acotación ahí en la parte de la adopción de integración. Ahí también, cuando hablaba el doctor Sofía de los tipos de adopción, hay mucha flexibilidad con esto, sobre todo porque actualmente se han abierto caminos en la jurisprudencia con la pluriparentalidad. Deben haber escuchado hablar de eso. Cuando por el interés superior del niño se queda corto el artículo del Código Civil que menciona que una persona solamente puede tener 2 vínculos filiales. Entonces, ¿qué ha pasado? En algunos fallos se ha declarado la inconstitucionalidad, en otros no, solamente la inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque hubo casos de niños que, por ejemplo, en adopciones de integración, o por qué no, en las otras dos también, existen infinitos casos, infinitas posibilidades. En las adopciones de integración, por ejemplo, se da que el niño se integra tanto a la pareja de su mamá o de su papá, pero no quiere perder el vínculo con su papá o su mamá biológico. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Reconocer que en virtud de la socioafectividad, que así lo llamamos en el derecho, este amor
puede crear una realidad jurídica. Entonces, reconocer justamente ese amor y ese vínculo fraterno que existe y darle una forma legal. Y eso se hace a través de este tipo de adopciones y estos caminos de la pluriparentalidad. Así que solamente esa acotación, sí. Se pueden conservar, sí, por el interés superior del niño. Sí. En principio, digamos, en principio la adopción plena Extingue. extingue. Pero hay casos donde sí. En la pluriparentalidad sí se pueden mantener los vínculos, se pueden mantener. Es bastante flexible, por eso el código a la hora de determinar la extensión de estos derechos. Puede mantenerlos. Claro, porque como reconoces los dos vínculos, o sea, el padre biológico sigue siendo el padre, por ejemplo, o la madre. Y bueno, y se agrega como el otro progenitor, digamos, pero no se pierde ese derecho. Siempre se trata de sumarle al interés superior del niño, nunca de restarle. Así que en ese sentido va todo. Y por ahí también una pequeña acotación es que también tratamos, en virtud de las 100 reglas de Brasilia, que aplicamos sobre todo en el derecho de familia con los más vulnerables, de realizar sentencias con lenguaje claro, sobre todo cuando los destinatarios son niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. Y bueno, hemos tenido distintos casos, tanto de los 3 juzgados, donde hemos tratado de adaptar creativamente algunas palabras o alguna forma de comunicar la adopción, ya que es un proceso tan lindo y da tanta felicidad. Quizás esas son las causas que más felicidad nos dan en el juzgado. Bueno, tratamos de hacerlo de la manera más amena posible y más accesible posible a esos sujetos vulnerables. Entonces, por ahí en las audiencias, cuando nosotros los escuchamos a los niños, les preguntábamos qué les gusta, y bueno, y por ahí después pensamos cómo vamos a comunicar esa noticia tan feliz de que van a poder ser parte de esa familia y van a ser restituidos todos esos derechos que tenían vulnerados. Por supuesto que es un momento súper feliz en el juzgado, y bueno, y lo tratamos de hacer de una forma también que sea linda. Así que bueno, eso. Si tienen alguna pregunta. Concretan aproximadamente. Y pocas. Sí. Pocas, Tenemos la verdad. un libro donde vamos inscribiendo, pero no sé. Sé que, por ejemplo, en el año 2023, a nivel nacional, hubo algo así como 2.480 adopciones. Pero a nivel país. A nivel país. A nivel país. Sí, no, en el juzgado son poquitas. Serán unas 10 al año como mucho. Quizás menos. Esos datos igual a nivel nación están todos en la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sí, de la Nación. Sobre todo hay que pensar también de que no todos los niños que están institucionalizados van a ir al camino de la adopción, porque muchas veces, o sea, dentro de esas medidas excepcionales que explicaba el doctor, se le restituyen al niño, niña, adolescente los derechos, entonces pueden volver a la familia de origen o con una tía o con una abuela. Entonces lo que siempre tratamos es de que el niño permanezca en la familia de origen siempre y cuando sea bueno para el niño, obviamente, o niña. Entre la adopción simple y la plena, ¿hay alguna diferencia? Sí, lo que explicó el doctor. O sea, en la plena pasa a ser parte de toda la familia. En cambio, en la simple solamente madre y padre. O sea, el parentesco se limita a eso, ¿no? Y los derechos hereditarios y todo eso también. De gestación, digamos, donde hay vientre subrogado, más. Uy, ese es un temón para otra clase. Es gigante. Es gigante el tema. Pero sí, es un tema nuevo. Yo había estado leyendo, por ejemplo, hay mucho gente de Estados Unidos que va a hacer. Sí, el turismo reproductivo. Y con esto de la guerra. Sí, casualmente nosotros no lo tenemos regulado porque hubo muchos inconvenientes. Sí. De hecho, Sí. Argentina tampoco tiene legalizada la adopción internacional. Es decir, los niños y niñas se adoptan en Argentina. Sí, en otros países está permitido, pero en Argentina no. Y eso es por muchas razones, porque también hay cuestiones de mucha vulnerabilidad en algunas mujeres que pueden, o sea, hacerlo con fines económicos, y bueno, y ahí hay todo un debate jurídico y todavía por eso no se ha legislado. Así que, sí. Vamos a cortar, vamos a hacer el... Sería eso.
Es cierto, la adopción. Sí, esos son los 3 tipos de adopciones reconocidos en el código, sí. Bueno, hacemos si no tienen otra pregunta, hacemos el break y después seguimos con honorarios. Este es un tema que está muy bueno para incursionar, para avanzar en la carrera judicial. Vamos a tratar de hacerlo bastante práctico para que entiendan, y como dice la doctora, es súper importante que todos los empleados sepan por lo menos una cuestión básica de la regulación de honorarios. En los procesos de familia, nosotros tenemos características especiales a la hora de regular. ¿Por qué? Porque como ya lo dije en la primera clase y lo dije hace rato, tenemos a los sujetos vulnerables. Entonces acá hay cuestiones que son, como también dijimos la otra vez, que se hacen más flexibles a la hora de proteger el interés superior de un niño, de una persona con discapacidad y demás. Acá que hablamos de que el tema de los honorarios, siempre buscamos promover los acuerdos, porque como también dijimos la primera clase, en los procesos de familia buscamos las soluciones terapéuticas, las soluciones a medida de cada situación, no buscamos el vencedor y el vencido, no buscamos ver quién tiene razón, quién perdió, quién ganó, sino esto de buscar la mejor solución para recomponer la paz familiar. Y por eso es tan importante la especialidad de los abogados que se dedican al fuero. Porque a veces los abogados combativos nos complican mucho el contexto, digamos, y a veces se nos empeora la situación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros valoramos mucho la importancia de la función conciliadora de los abogados, porque buscamos justamente el interés superior del niño y obviamente que ese interés superior tiene que ver con que no haya conflicto, con que el niño viva en paz. El niño, la madre, obviamente todo el contexto familiar. Y en este sentido, los abogados son nuestros grandes colaboradores y auxiliares de la justicia. Así que en esto, sí, les traigo el artículo 17, que es de la Ley de Honorarios, que nos dice qué es lo que vamos a valorar en nuestro fuero. La paz, las conductas mediadoras y conciliatorias previas para lograr la sentencia, y que los abogados alienten a esta solución pacífica, y en este sentido, obviamente, cuando hagan un acuerdo, los vamos a premiar, entre comillas, regulando más honorarios. El respeto de los intereses en juego y a estos sujetos protegidos en la situación de vulnerabilidad, y en este sentido valoramos esa responsabilidad también que tienen los abogados para con estos sujetos. Usamos el lenguaje inclusivo y también tenemos en cuenta, para regular más cantidad de honorarios, las cuestiones novedosas o trascendentes. No es lo mismo actuar en un divorcio, que tiene una solución automática, porque hoy en día ya no tenemos causales, ya no tenemos que valorar absolutamente nada. Digamos, el abogado se limita a veces a hacer, cuando no hay bienes ni hijos, el abogado se limita a hacer un escrito diciendo me quiero divorciar, y es muy distinto hacer ese trabajo profesional que hacer una demanda de privación de responsabilidad parental de un supuesto que no está legislado. O sea, entonces, por eso, las cuestiones que requieran más trabajo, que generen jurisprudencia novedosa, que generen una cuestión obviamente altamente protectoria a un sujeto que está vulnerado en sus derechos, obviamente va a tener una retribución mayor. La aplicación de los principios del derecho de familia, ya lo vimos la otra vez también, que son la tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, acceso limitado al expediente. Todo eso valoramos que también los abogados actúen conforme a estos principios. La celeridad procesal y, por supuesto, que omitan incidentes que sean innecesarios, que entorpezcan el proceso con planteos dilatorios, porque obviamente cuanto mayor y más largo sea el proceso, va a ser peor para estos sujetos que están sufriendo y que requieren esta solución urgente. Bueno, el monto del asunto, por supuesto, también que es una cuestión a valorar. Ya vamos a ver que hay procesos que son con monto y otros que son sin monto. Nosotros en familia nos atamos mucho a los mínimos, porque la mayoría de los procesos, por suerte, tenemos ese artículo 23 que nos tira como un parámetro. Y en esto, yo les quería hacer acá un pequeño cuadrito. Nosotros tenemos los procesos que son con monto y los que son sin monto.
En los que son sin monto es donde vamos a aplicar los mínimos. En los otros procesos aplicamos las escalas que nos da la ley, ¿cierto? Tengo una letra muy fea, perdón. Bueno, pero esto es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Y qué pasa? Los mínimos que nos dice la ley los vamos a aplicar en los procesos que son completos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos procesos cortos y más largos. Ustedes saben que tenemos los sumarísimos y los ordinarios. Y dentro de estos también tenemos las medidas cautelares, los incidentes y otros que son cortos, ¿cierto? Las rectificaciones de partida, bueno, tenemos una serie de procesos. ¿Qué pasa? Este mínimo, por ejemplo, si el mínimo para el proceso es 15 jus, nosotros vamos a regular 15 solamente si se han cumplido las 3 etapas de ese proceso ordinario. El sumarísimo tiene 2 etapas. Bueno, ¿qué pasa? En los ordinarios tenemos la primera etapa, que es la demanda o contestación de la demanda. La segunda etapa es la prueba. Y la tercera, los alegatos. ¿Qué quiere decir entonces? Que si el abogado en el proceso ordinario actuó en las 3 etapas, recién ahí le voy a regular el mínimo de 15 jus. Si el abogado solamente ha hecho la demanda o la contestación, tendré que perforar este mínimo según las etapas cumplidas, ¿cierto? Hasta acá estamos bien, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, ¿qué pasa? Si él hizo solamente la demanda, y supongamos que renuncia al patrocinio, le tendría que regular una proporción 5 jus, ¿cierto? Porque 15 dividido en 3 etapas me da 5. Bueno, ¿qué quiere decir esto entonces? Que los mínimos siempre se van a perforar según el trabajo que ha cumplido el profesional. Acá en los sumarísimos, como son solo 2 etapas, porque no tenemos alegatos, vamos a tener la demanda, la contestación y la prueba. Entonces vamos a tener en cuenta ese trabajo para regular el mínimo completo. Esos mínimos, ya les voy a explicar yo, son distintos según, obviamente, el tipo de proceso. ¿Y qué pasa acá también? Que nosotros vamos a tomar un monto de esto, pero si hay una medida cautelar o un incidente, vamos a tener que sumar también otra regulación extra, digamos, que la vamos a ir sumando con lo que regulamos por el principal, que ahora ya les voy a explicar. Cualquier cosa me van preguntando porque es importante que se vayan con algo concreto. No. Ese 15 es un ejemplo, porque en la ley tenemos el artículo 23, que son un montón de incisos, que ahora los vamos a ver. Bueno, acá es más o menos lo que yo les dije, de los principios, bueno, de esto que ya hablamos, pero no me quiero detener tanto en lo teórico y sí en las cuestiones prácticas. Nosotros dentro del Código Civil tenemos algunas normas que son importantísimas también para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no nos podemos atar a la ley de honorarios sola. También tenemos las leyes de fondo, que son el Código Civil, también tenemos la jurisprudencia obligatoria para nuestro país, y en nuestra propia Corte de Justicia hace poquito se ha declarado la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la ley de honorarios que dice que los mínimos de la ley son de orden público. Justamente por esto, porque también buscamos que el valor, digamos, que nosotros regulamos al abogado sea acorde con la tarea que efectivamente se presta, porque muchas veces se regulan sumas exorbitantes y nosotros sabemos que en familia a veces la gente inicia una restricción de capacidad para cobrar una pensión del ANSES. Entonces es imposible que podamos regularle 45 jus como dice la ley. Esa gente no tiene esa plata para pagar. Entonces ahí se nos hace imperativo a los jueces y obviamente a ustedes regular conforme a estas cuestiones. Por eso el artículo 1255 dice que cuando el precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de las leyes, la determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Y si la aplicación estricta del arancel local conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos atamos a ese mínimo, ¿sí? Cuando hay una cuestión de una ley de fondo o de una cuestión constitucional o de un tratado, ¿no? Bueno, estas son cuestiones también de la ley que son importantes.
que se refieren al momento del pago de los honorarios. Esto es importante que lo consignemos en la sentencia. ¿Por qué? Porque si la sentencia expresa un valor en jus, ese valor se va a seguir actualizando conforme se actualice el jus hasta que el momento que efectivamente se pague el honorario. Y esto es importante también, nosotros últimamente uno lo ponemos en las sentencias de honorarios, como para que ya cuando se le notifique la sentencia al deudor sepa que si no paga hoy, el mes que viene va a ser más, y así se va a ir actualizando hasta que lo pague. Y esto está buenísimo porque nos sacó que antes con la vieja ley teníamos que hacer las planillas de actualización de los honorarios, y la verdad que era un temón ese. Entonces, la verdad que en esto está muy bueno la ley, que se actualiza solo el honorario conforme al valor del jus. En las cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta para regular, primero, diferenciar esto que les dije, si es un proceso con monto o no. En caso de que exista el monto, es el monto que se ordena en la sentencia o transacción, que en el caso nuestro son las homologatorias, cuando se hace un acuerdo teniendo en cuenta un monto, en el acuerdo que hacemos por alimentos o por los bienes, en general en los casos de divorcio, aplicamos ese monto y ese valor de los bienes, ¿sí? En caso de aplicar los mínimos, siempre tener en cuenta los criterios de morigeración, si resulta desproporcionado el honorario, y esto tiene que ver mucho, que lo aplicamos mucho en las sentencias de divorcio. ¿Por qué? Porque la ley dice en uno de los artículos, en el caso de los mínimos, que en el divorcio deben regularse 20 jus. Y como recién les decía, hay casos que quizás sí está bueno regularle 20 jus porque hicieron un súper acuerdo, acordaron todos los bienes, acordaron toda la pensión alimenticia, acordaron la compensación económica para la mujer, hicieron un trabajo tremendo los abogados, pero habrá otros casos que solamente el abogado dijo, me quiero divorciar, y fue un escrito de media carilla. Entonces no resulta proporcionada la tarea con el honorario, porque 20 jus es un monto elevado. Entonces, en esos casos, aplicamos este artículo 1255 a los fines de justamente que esa tarea sea justamente retribuida. Eso es lo que les dije recién, que hay que prestar atención, que no solamente se va a regular por el proceso principal en sí, sino que vamos a tener que adicionar otro porcentaje cuando hay un incidente, cuando hay una medida cautelar, que ya lo vamos a ver a los artículos. Tener en cuenta qué resultado tuvo el proceso, porque claro, no le vamos a regular lo mismo al que en los casos que sí hay ganador y perdedor, por ejemplo, un daño y perjuicio en una afiliación, ahí sí vamos a tener en cuenta quién ganó y quién perdió, y obviamente al ganador sí le vamos a regular más. La afiliación por daño, ¿no? Aclaro el que dije recién. Bueno, quienes trabajaron en el proceso, porque le regulamos honorarios a los abogados, a los peritos, a los martalleros y a todos los profesionales también que hayan intervenido. Y es importante que diferenciemos también si se trata de una regulación anticipada o definitiva. ¿Esto por qué? Porque cuando pasa el tema de que renuncian en la primera etapa, por ejemplo, va a seguir otro abogado. Entonces ahí yo no sé cuál va a ser el resultado definitivo del proceso. Lo correcto es regular el honorario al último, cuando termine el proceso, en la sentencia definitiva. Pero hay casos donde vamos a tener que hacer resoluciones anticipadas. En este caso, sobre todo teniendo en cuenta que el honorario tiene carácter alimentario para el abogado. El abogado vive de eso. Entonces, obviamente, él dejó de trabajar en el caso y va a querer la regulación. Y en ese caso, vamos a tener que hacer esta regulación anticipada o una regulación provisoria, que esa sí va a ser conforme a los mínimos. O sea, y después en todo caso se hará una resolución complementaria cuando se dicte la sentencia definitiva. ¿Qué tiene que tener la sentencia regulatoria? Y esto también nos lo dice la ley. La descripción de las tareas realizadas y las etapas. Cuando nosotros hacemos la regulación, sí o sí tenemos que poner el abogado fulano de tal, realizó la demanda, produjo la prueba, vino a las audiencias testimoniales, diligenció las cédulas de notificación, o sea, todo lo que haya hecho el abogado, importante consignarlo. Y, por supuesto, las etapas, porque en razón de esas etapas va a ser también cómo vamos a aplicar estos mínimos o, en cuanto al proceso con monto, con las escalas que después les voy a explicar. Citar las disposiciones legales aplicadas bajo pena de nulidad. La mera mención del articulado no es fundamento válido, porque genera nulidad. Eso también lo dice la ley. Es importante que
las sentencias de honorarios estén fundadas. ¿Por qué? Porque como toda resolución, o sea, yo no puedo poner un monto que a mí se me antoje. Si yo pongo este monto, es porque el abogado hizo esto, esto y esto, porque tuve en cuenta esto y esto y esto, y eso lo tiene que decir la sentencia, porque si no la Cámara después, cuando el abogado apele, me meterá la oreja y va a decir, no detalló los trabajos, no se encuentra suficientemente fundado, y bueno, obviamente que como toda resolución debe estar fundada. Tener en cuenta si el profesional clasificó los trabajos a los fines regulatorios. En muchos casos, la ley también nos brinda esta posibilidad, el abogado puede como proponer la base y decir, bueno, yo estimo que por la primera etapa, por esto, se me puede regular tanto, tanto. Obviamente nosotros lo tendremos en cuenta o no, pero en caso de adherir, tendremos que fundar por qué, si nos adherimos a lo que él propuso y por qué no en su caso. La cantidad de ayuda es equivalente a la suma de pesos al día de la fecha de la regulación. Sí o sí tenemos que poner, en el caso de que regulemos 10, 15, 20, a cuánto equivale esa cantidad al día de la fecha de la regulación. Sí o sí tiene que estar eso, bajo pena de nulidad también lo dice la ley. Y precisar lo mismo de hace rato. Si la regulación es provisoria o definitiva, eso está dispuesto en el artículo 20. Bueno, en cuanto a los valores del JUS, el JUS equivale a 1,5% de la remuneración total bruta asignada al cargo de juez con 10 años de antigüedad, la suma de todos los rubros. Hoy en día el valor de un JUS es 62.721,89. Les hago la comparación con la unidad de medida arancelaria, que es una unidad que se utiliza a nivel nacional, y esta unidad equivale al 3% de la remuneración básica, pero ahí no les puse a cuánto asciende hoy, pero tiene un valor similar al JUS. Siempre más o menos están ahí. ¿Por qué les hice esa comparación? Porque, y en esto tiene mucho que ver el 1255 y el tema de la morigeración, en cuanto a que en nuestra ley provincial hay algunas cuestiones que están infladas, están como exorbitantes. Por ejemplo, en el divorcio, porque nosotros ahí tenemos 20 JUS para el divorcio, y ellos tienen 10 en la ley nacional. Entonces, miren qué desproporción. O sea, y esto siempre también tener en cuenta que esos son mínimos. Si yo quiero, puedo regular más. O sea, la disposición del 1255 es para adecuar la retribución justa, que eso no quiere decir que siempre sea menos. Hay veces que puede ser más también, para más o para menos, según lo que haya hecho el profesional y lo que se considere justo, digamos. Y estos comparativos se los hice por eso, porque hay cuestiones que están mucho más elevadas en la ley provincial que en la ley nacional, y por eso es necesaria la prudencia a la hora de regular y de tener en cuenta también lo que dice la ley nacional. Bueno, ahí están los mínimos, más o menos, que usamos para los procesos completos, que era eso que les explicaba recién. Para el divorcio 20, para las acciones de los efectos del divorcio 40, para la adopción 25 JUS, que también es un montón, 25 JUS en una adopción, porque como explicábamos con el doctor, muchas veces también las familias que adoptan lo hacen con un fin totalmente altruista, digamos, de amor, y por eso también hemos hecho en algunos casos las adopciones de oficio. No sé si ustedes lo han llegado a hacer, pero sí se han planteado algunas situaciones que por el interés superior del niño también hemos tenido en cuenta eso, y obviamente la familia quizá no tiene esos 25 JUS para pagar, pero sí pensamos en que es necesario el proceso, y miren hasta dónde a veces llega esa flexibilidad de las formas en el proceso de familia, que por el interés superior del niño lo hemos hecho así. Doctora, Sí. complementar Sí. No hacemos sentencia de divorcio. Sentencia de divorcio. Sí. Más que sean muy simples, digamos, y que sea un escrito de una carita, como usted dice, y que se decrete el divorcio y las otras cuestiones tengan que ir por un incidental, se regulan los derechos. No, nosotros no. Una demanda y nada, ¿no? No, nosotros no. La ley provincial establece pisos mínimos. Sí. Usted declara de que la aplicabilidad de ese artículo. Sí. Yo siempre en todas las sentencias lo cito al 1255 y al 730 del Código Civil. ¿Por qué? Porque también tengo en cuenta, o sea, que no solamente tengo que proteger el patrimonio del abogado, sino también de la persona. Porque si la persona, o sea, también está en una situación vulnerable, también, o sea, no sé, una persona que ya gana un poquito más del salario mínimo vital y móvil, ya no puede ir a la defensoría.
Y los montos de los abogados son muchos, son muy caros. Entonces, Aclaro algo, perdón, me meto en esto. Hay distintos criterios en los juzgados, la doctora tiene uno, pero usted debe ser de otro juzgado, seguramente el 2. Y es admisible, y lo vemos en los juzgados comerciales y en los civiles también. Hay juzgados que morigeran las sumas y hay otros que aplican directamente los mínimos. Por decirles un ejemplo que no tiene nada que ver con familia, sino con los juicios comerciales. Hay ejecuciones comerciales que son por 15.000 pesos, el monto que se va, por el cual el abogado está asumiendo esa responsabilidad para recuperar un cobro de un pagaré. El juicio también es muy simple, y se les regula los 20 justos, o no, creo que son menos, pero son 10 justos, así que supera el monto que están recuperando. El monto, claro. Hay juzgados que morigeran teniendo en cuenta eso, y hay juzgados que no, que hacen como que aplican los mínimos directamente. Es una postura que va a tomar el juez en cada caso. Yo, la verdad... No quiero decir que esté mal tampoco, como dice la doctora. Pero le quiero advertir algo. El tema de la... ¿Qué tenemos que ver? Y acá ya meto mi opinión, pero dicha en cámara. Hay dos partes acá en esta relación jurídica. No es solo el abogado. Está el obligado al pago. Y el obligado al pago es otra parte, y estamos en un contexto provincial. Es muy útil esto que ha hecho la doctora de la comparación, porque cuando hablamos de ley nacional estamos hablando de Buenos Aires. Es otro contexto, otro costo de vida, otro nivel de ingresos en general. No hay comparación con lo que es una provincia, Catamarca en particular, con los costos de vida o las retribuciones que pueden tener abogados en Buenos Aires. Y es esto lo que no justifica cómo han alzado los mínimos en este caso. Y por eso, vuelvo además, tenemos el tema del acceso a la justicia. Entonces, la magistratura tiene que ver si hay que retribuir a los abogados. De hecho, antes de la ley había muchas carencias de que los abogados no estaban bien retribuidos. Pero la ley se fue, esta ley 5724 se fue en algunos casos como a mucho. Y la magistratura tenemos que tener esta visión completa. No podemos ver solo al abogado, tenemos que ver al abogado y el acceso a la justicia de quien quiere llegar. Entonces hay que ver las dos cosas. Bueno, cada juzgado, cada juez separará donde considere justo, y vamos a tener distintos criterios. La Corte nuestra ya ha declarado la inconstitucionalidad de los mínimos justamente para bajarlos en casos en que aparecen exorbitantes en relación con el real trabajo cumplido por el abogado. Pero eso no invalida ni obliga a un juez que quiera fijar los mínimos. Tengamos en cuenta la ley lo dice así. Que la inconstitucionalidad que plantea la Corte no es que anula el artículo, sino que lo va a tener que solo para el caso. A cada caso, claro. Entonces, cuando aplicamos los mínimos, y acá sí opino porque es el juzgado y es el criterio que más o menos manejamos, es diferenciar a veces la aplicación de la ley a un caso y a otro, y poder morigerarlo no siempre es tan sencillo. La ley la han creado quienes tenían la posibilidad y quienes tienen las atribuciones legales para hacerla. Y está vigente. Y quien quiera tiene la posibilidad de recurrir la aplicación de esa ley y plantear la inconstitucionalidad. Entonces hemos planteado en algunos casos la inconstitucionalidad o morigeramos los montos cuando estamos seguros, por llamarlo de alguna forma, de que ese monto sí es exorbitante de acuerdo a la real actividad que ha realizado el abogado. No siempre en los expedientes, y esto por ahí autorreferencial, porque he litigado, no siempre en los expedientes, más allá de que sea un escrito y de que no se haya llegado a un acuerdo, no quiere decir que el abogado no haya trabajado para eso. Después discutiremos si es elevado o no, y el abogado y la parte tienen la posibilidad. Digo esto porque es el criterio, al menos mi criterio a la hora de regular los honorarios. A veces me resulta dificultoso poder determinar si se ha trabajado mucho o poco y diferenciarlo con el resto de los casos. Entonces, el justiciable tiene la posibilidad de recurrir en caso de que
de que considere que... Sí, igual yo no hago es. una aclaración a lo que dice el doctor, por supuesto que es correcto y como dice la doctora, cada juzgado tendrá su interpretación, pero con respecto al tema de los honorarios, también por la cuestión extrajudicial, que es lo que no se refleja en el expediente, por supuesto que el abogado puede cobrar aparte, o sea, y no necesariamente nosotros vamos a controlar todo eso. De hecho, la ley prevé en otro artículo que las cuestiones extrajudiciales y los acuerdos que hagan entre partes no tiene nada que hacer el juez ni nada que decir. O sea, nosotros vamos a regular basándonos en lo que se hizo en el expediente, ¿sí? O sea, de ahí lo que cada uno cobre para hacer una demanda, para diligenciar una carta de documento, para lo que sea, bueno, ya nos excede. Ya no podemos controlarlo, digamos. Pero tampoco es fácil valorarlo al momento de, porque decimos esto, bueno, aquellos que hayan venido con un mega acuerdo regulando todo, le regulo más porque hizo más trabajo en principio. A veces no siempre eso, a veces se hizo el mismo Sí, trabajo, es verdad. se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo y la única vía que queda Sí, es decir, sí. bueno, inicio la demanda, sale el divorcio y después tendré que incidentar con el resto de las Es cuestiones. 1 más 1, 2. Entonces, ante eso, Que... mi criterio, al menos voy a hablar por mí, es entender esto. Es decir, bueno, alguien creó esta ley, se ha aprobado por todos los mecanismos legales hasta que la han publicado y el justiciable tiene, en su caso, la posibilidad de recurrirlo. El efecto de ese recurso es suspensivo, así que seguirá. Sí, pero también es difícil porque ya lo obliga a contratar otro abogado y cuando hablamos de personas... Claro. No, el mínimo. El mínimo. No, siempre hablamos de los mínimos. Silencio, chicos. Yo entiendo que sí. Exacto. Yo entiendo lo mismo que la doctora. Porque ya el hecho de ir a una consulta jurídica, el abogado te cobra un jus o 3 jus por la consulta, digamos. Y sí, obviamente nosotros, a mí no es que me encante bajarles. Siempre que puedo les trato de mantener, porque tampoco quiero que los abogados me odien y quieran que todas las causas les caigan al 2 o al 3. Pero sí tengo en cuenta a la gente, porque también a los justiciables, digamos, como dice la doctora. Juan también estaba levantando la mano hace rato. Para aportar nada más, yo soy del 3 y hace poquito habíamos regulado 8 jus en una homologación, era de un régimen de comunicación y era simple, se pusieron de acuerdo la compañía del centro de mediación, después las cédulas y nada. Perdón que la interrumpa, Sí. Nosotros cuando tenemos en cuenta en las homologaciones, porque también la ley lo dice en un artículo, y regulamos más a quien ha firmado en el acuerdo de mediación. O sea, también tenemos en cuenta eso porque obviamente es una etapa más. Entonces Claro, también la exacto, tenemos que exacto. sumar, digamos, y regulamos más a quien ha ido a mediación. Bueno, el abogado fue a Cámara porque apeló y la Cámara declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 17 de la Ley de Honorarios, claro, que es esa misma, porque decía que era desproporcionado el A la mínimo tarea de 15 realizada. para la tarea, en ese caso, como Claro. dice usted, realizado. Claro. Entonces es un criterio como que comenzamos a aplicar, pero teniendo en cuenta que ahora el valor del jus es súper elevado y hay gente que Claro, no lo puede es que de hecho solventar. imagínense que no le puedo regular más honorarios al abogado que lo que van a pagar de cuota alimentaria por un año. O sea, ¿cómo va a ser la persona para pagar un honorario si no puede ni pagar la cuota alimentaria? Entonces, esas cuestiones son las que tratamos de evaluar en cada caso. Yo traje acá justamente una sentencia de Cámara. Juan quería hablar. Gracias. Gracias. No, claro que sí, cámara también. Sí, obvio, es para debatir todo el día esto. ¿Quién que Juan? Diga. Hable. Bueno, primero, creo que nosotros desde el juzgado, también desde las defensorías, no tenemos que ver a los abogados particulares como que son una mafia o como que son corporativos, ni que nada de eso. Hay que tratar de no entrar en luchas con ellos, justamente estar reclamando lo que les corresponde. Es tarea nuestra
tratar desde el juzgado de morigerar esos montos para evitar que resulte excesivamente oneroso para el justiciable. Sobre todo desproporcionados a la tarea que efectivamente han realizado. La primera cuestión es, por ejemplo, en los procesos de alimentos, si bien sabemos que siempre y cuando no exista violencia entre las partes, primero van a mediación, los abogados cobran, por supuesto, esa audiencia de mediación, la cobran de forma aparte, y nosotros regulamos también el momento en que se dicta sentencia. Y es como recién dijo la doctora, a ver, no puede ser que el obligado al pago, por supuesto, está obligado a cumplir con la obligación alimentaria, pero si tiene que, nosotros imponemos costas al demandado, si tiene que pagar las costas de su abogado y tiene que pagar las costas de la otra parte, y además tiene que cumplir con la obligación alimentaria, quien termina siendo perjudiciado es el niño, la niña, adolescente. ¿Sí? Y otra cuestión, doctora, ¿cuándo se puede aplicar la ley nacional? ¿Para qué caso se aplica la ley? Nosotros tenemos que aplicar la provincial. ¿Y no se puede aplicar la ley nacional? No, utilizamos los criterios de morigeración que nos habilita el 1255 y el 730 del Código Civil. Igual hay fallos también, tengo ahí algunas cosas, pero bueno, ya tenemos un antecedente en nuestra propia Corte que declaró inconstitucional ese mínimo, digamos, justamente porque creo que era un amparo por mora. Claro, claro. De una calidad. Que dice, está demorado el expediente administrativo y se pone un traslado al Estado y luego pasa a la zona. O sea, que el trabajo del profesional y finalmente el primer escritor y nada más. Yo traje justamente una sentencia de la Cámara de la doctora. Uy, se me apagó. Walter, no sé esto. Sí, por eso ahora traje un ejemplo de la Cámara. Justamente de la Cámara de la doctora, que llegó hace poquito al juzgado, donde un abogado, justamente en un expediente de divorcio, apeló. Nosotros le habíamos fijado 10 jus, y el abogado apela considerando que deberíamos haberle fijado 20, como dice la ley. La Cámara hizo lugar al recurso, pero le fijó 13. O sea, tuvo en cuenta que sí, quizás nosotros podríamos haber tenido en cuenta eso, que hubo trabajo que nosotros quizás no lo valoramos porque, digamos, como le decía la doctora recién, la verdad que en primera instancia es tanta la cantidad que a veces nos impide hacer cosas de más calidad. Entonces tenemos muy poco tiempo para analizar exhaustivamente cada expediente, cada situación, y bueno, y más o menos fijamos parámetros generales para regular, y es verdad, yo me hago cargo de esto, que muchas veces les digo a los chicos, bueno, en los casos que hicieron el acuerdo, sí, de una pónganle 20 o más de 20, pero cuando no hagan los acuerdos y sea solamente así, solamente pedir el divorcio, no hay bienes, no hay hijos, no hay ninguna cuestión, digamos, para tratar, que es la regulación automática, digamos, ahí del divorcio, en esos casos, a mi criterio, debe ser 10 jus, o sea, no más de eso. Porque la verdad que el trabajo del profesional se limita a hacer un escrito donde no hay ninguna responsabilidad comprometida en cuanto a cuota alimentaria, a compensación, a bienes, a nada. Entonces es solamente decir, quiero el divorcio, presentar las partidas, presentar la documentación y sale. O sea, no hay nada de controversia en esos casos, más si es un bilateral, que ni siquiera tienen que correr traslado de la demanda. Entonces, en esos casos, la verdad que a mi criterio, 10 jus es suficiente. En este caso, sí, podríamos haber valorado que había una cuestión que no la tuvimos en cuenta, que es por eso la Cámara le sube un poquito a 13, pero la Cámara sigue diciendo, 20 es mucho para este caso. Entonces, como que de alguna manera también yo me pongo contenta, le decía a la doctora, cuando viene algo de la Cámara, aunque nos revoque la decisión, porque por supuesto que seguimos aprendiendo y seguimos tomando cuestiones y seguimos haciendo mejores trabajos y también para poder hacer mejores resoluciones. Entonces, bueno, esto, salvo que tengan alguna acotación, alguna pregunta, sigo. Nada más. Bueno. Estos son los mínimos más detallados, digamos, que son más o menos lo que estábamos hablando. El proceso de alimentos tiene dos artículos, digamos, que se refieren a la regulación. Tiene, por un lado, el mínimo de 15 jus, que ahí vamos a aplicar esto que les decía, según las etapas que se hayan cumplido. Nosotros entendemos que el proceso de alimentos sería el proceso rápido, donde hay 2 etapas, que sería la demanda y la contestación y la prueba. Entonces los 15 jus van a ser cuando el abogado se haya hecho cargo de ambas etapas,
como mínimo, por supuesto, siempre puede ser más también, si es una cuota alimentaria alta sobre todo. Y tenemos la otra posibilidad que es la regulación con el monto. Tenemos el artículo que se refiere al monto y en ese artículo nos dice que la cuota alimentaria debe calcularse en función de 2 años de cuota alimentaria. O sea que esa es la base que vamos a tener en cuenta para regular. De esa suma de 24 meses de cuota alimentaria vamos a tomar un porcentaje. Y ese porcentaje va a ser lo que vamos a aplicar para regularle al uso. Obviamente que eso también es lo que les decía hace rato. A veces no es solo la regulación del proceso principal, porque si hubo, por ejemplo, una medida cautelar, tenemos que agregarle el porcentaje que nos indica la ley por la medida cautelar o por un incidente. En el caso de los incidentes de cese, los incidentes de aumento, nunca podemos regular más en un incidente que en el principal. Entonces ahí habrá que hacer ese trabajo de valoración también de las tareas. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando, que como tenemos todas estas personas, se hace necesario hacer como ese trabajo más complejo de ver cada situación. Estos son los artículos que también estábamos hablando, el 1255, el 730, que son los que aplicamos. Y esto es un poco también lo que estábamos hablando. El principio de proporcionalidad es inherente a la idea de justicia. Esto lo dice Santo Tomás. Cuando hay una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas habría de corresponder. ¿Qué tratamos de hacer? Lograr un equilibrio entre la dignidad profesional del abogado y el patrimonio del afectado, que es lo que decía la doctora recién. Y esto es lo que estamos hablando también de la inconstitucionalidad. La necesidad de fundamentación, que también ya se los dije. Y ahí está este tema, si los jueces pueden apartarse o no de los límites previstos. Obviamente que esos mínimos también, dentro de los objetivos de la ley, tenían como objeto limitar la discrecionalidad de los jueces, cuando estaba la otra ley, que obviamente que está bueno. ¿Y quién más no quiere? A mí me encantaría regularle un montón de honorarios a los abogados para que estén contentos y todo, pero también tenemos esta otra parte que hay que proteger, entonces por ahí es la gran disyuntiva y lograr el equilibrio, como siempre les digo a los chicos, porque te tapas la cabeza, te destapas los pies, y bueno, ahí está el gran desafío nuestro en los procesos de familia de lograr el equilibrio en todas las cuestiones. No solamente con el tema de los honorarios, sino con los padres, cuando hay una pelea entre los hijos. Bueno, es el gran desafío que tenemos que afrontar con mucha creatividad, compromiso y conocimiento, como hablamos siempre. Bueno, ahí también en la ley se hace referencia a que los honorarios de los abogados son de orden público. Y hay también un momento cuando hicimos el taller con la doctora sobre honorarios, que compartimos distintos criterios también en los distintos fueros. Con este tema, si son de orden público, yo creo que eso se refiere al carácter alimentario del trabajo profesional, que por supuesto es retribuible en dinero, pero si realmente es de orden público, también deberíamos darle intervención al Ministerio Público Fiscal, tendría que ser todo un tema de mayor complejidad, y la verdad es que no lo hacemos. O sea, por una cuestión práctica es imposible. Pero sí, por supuesto que tenemos en cuenta que es una cuestión de carácter alimentario y carácter oneroso, y que todo el trabajo del abogado se presume oneroso. Claro, por supuesto, que tiene derecho a la retribución justa. Y lo que tiene esta ley, aclaro, que tiene 2 declaraciones de orden público. Una de los mínimos, que está en la ley nacional también, y otra para todo honorario del abogado. Y la verdad que en eso, y en esto doy una opinión personal, yo no estoy de acuerdo con una declaración de todo honorario, porque entonces también deberían ser de orden público los honorarios de los médicos, también deberían ser de orden público los honorarios de los asistentes sociales. ¿Por qué lo de los abogados son de orden público? Pero hoy está en la ley, hoy está puesto en la ley los 2 órdenes públicos. Y tenemos que trabajar con eso. Como dice allí, no somos legisladores, salió así la ley. Cada uno tendrá que fundar sus
su criterio. La Corte ya dijo sobre el mínimo que es inconstitucional cuando llegamos a un resultado exorbitante. Si no, no. Por supuesto, como dice la doctora, hay que regular lo que corresponde. Y ojalá que puedan trabajar todos y todos ganar lo que les corresponde. Claro. Pero bueno, es buena esa idea que veo ahí, orden público atenuado. Tenemos que Eso lo contemplar, saqué de un libro, ¿no? tenemos que Un contemplar resumen del libro de Pesadesi. los derechos de los otros también, del obligado al pago. Sí. Y ese artículo también es interesante cuando se quiere utilizar la morigeración. Lo que hacemos es cuando un cliente con una citación para creación que ha recibido iniciado por un abogado particular o algo donde tenga que ver con un abogado particular, le aclaramos, hacemos un acta donde se informa por escrito de la jurisprudencia que dice que la libertad se lo actualiza para que estén informados. Sí, para tratar de un poco grande, esta forma, porque aparte de todavía, hay gente que está Se va entendiendo más o menos. Cualquier cosa me van preguntando. Bueno, y acá estaba lo que también ya me adelanté a decirles, el tema de los alimentos. Y ahí les daba un ejemplo justamente con la base regulatoria del importe de 2 años de cuota alimentaria. Por ejemplo, si la cuota fuera 20.000 por 24 meses, da 48.000 y esa sería la base para tener en cuenta. Ese es un monto bajito, digamos. Y ahí está lo que yo les decía de los incidentes. O sea, yo voy a regular por el principal ese monto y después, cuando haya un incidente de modificación, disminución, aumento, cesación o lo que fuere, tengo que tener en cuenta el otro artículo que nos habla de que hay que agregar del 15 al 25% de lo que resultó por el proceso principal. Ahí dice, también les puse como el ejemplo de que en Buenos Aires hay un mínimo de 8 yus y aquí es 10 yus el mínimo. Pero ¿qué pasa? En muchos casos, nosotros, por ejemplo, en el principal hemos llegado a regular 10 yus y no podemos poner, obviamente, en el incidente más que en el principal. Entonces, ahí también hay que hacer esa tarea de valorar, digamos, la tarea de acuerdo a, lo que, a la importancia de la tarea según lo que se hizo. Y algo más les iba a decir. Me olvidé. Todo esto se fija posterior a la sentencia, ¿no es cierto? Una vez. Sí. Sí, al último. Cuando en la sentencia definitiva o en la homologatoria también es lo ideal, porque ya ahí termina el proceso, entonces lo ideal es que ya termine para todos. Bueno, este sí es un supuesto más complejo, digamos, que generalmente digo siempre, hay que utilizar las escalas. ¿Por qué? Porque acá tenemos los bienes, es un proceso totalmente con monto. Los bienes que pueden ser inmuebles, muebles registrables, muebles no registrables, bueno. Y acá, por supuesto, que vamos a tener en cuenta para regular el valor de todos esos bienes. ¿Qué pasa? Ahí es la vieja sociedad conyugal, que ahora la llamamos régimen de comunidad de ganancias. Son los bienes que tenemos dentro del matrimonio. Y ahí es importante que se diferencie que no voy a tomar como base el total para regular de todos los bienes. Voy a tomar como base la parte que se le va a adjudicar a cada uno de los cónyuges. El 50% en su caso, el porcentaje que le corresponda según lo que hayan acordado también. Entonces, si el abogado de la parte actora está litigando por una casa, y hay 2 casas, y bueno, deciden que cada uno se quede con una casa, y bueno, la base va a ser cada casa que se queda esa persona. O sea, no voy a tomar todo el total. ¿Eso se entiende? O sea, es el 50%. Bueno, y obviamente ahí sí vamos a tener en cuenta las escalas que nos habla la ley. Que según el monto, digamos, también lo tengo que pasar al monto del valor real del bien, a yus, y de ese yus, digamos, aplicar el porcentaje. Bueno, ahí es más o menos lo que le acabo de explicar en criollo, digamos. Bueno, estas cuestiones se refieren como más que todo a algunos artículos importantes de la ley, que, bueno, el pacto de cuota litis, que nosotros no tenemos mucho en familia. Bueno, la obligación del pago de honorario, esto
deberíamos controlar que antes de que se vaya un expediente al archivo y antes de darle por finalizado, que también estén pagados los honorarios. De la misma manera que controlamos también del tema de la caja fuerte y de la tasa de justicia, bueno, es otra obligación nuestra controlar esta cuestión. La caja fuerte, la documentación de caja fuerte, de entregar la documentación cuando termina, digamos, el proceso. Bueno, el pago del honorario se establece que en forma expresa la obligación con carácter solidario respecto de todos los condenados en costas o obligados al pago. ¿Qué pasa acá? Que como que el honorario, como tiene carácter alimentario, por supuesto que en principio paga el que está obligado a pagar las costas. Pero si el obligado en costas no le paga, y el abogado podrá pedirle al cliente que le pague y después iniciar una acción de repetición contra el obligado en costas. Pero bueno, por eso ahí les puse, el profesional puede exigir y perseguir el pago. Profesional que se aparta del proceso antes de la conclusión, bueno, es lo que les expliqué de la regulación provisoria, que se tendrá en cuenta un mínimo según las etapas efectivamente cumplidas, y la regulación definitiva, bueno, es la que cuando termine el proceso. Y la regulación complementaria es cuando hubo una provisoria. Termina el proceso y, por ejemplo, si el monto del proceso fue alto, se tuvo en cuenta, por ejemplo, una base económica en una liquidación de régimen de comunidad de ganancias, obviamente, si hemos regulado 5 JUS y eran un montón de bienes, después deberíamos hacer una regulación complementaria cuando termine el proceso y se dicta la sentencia definitiva, adecuando el valor que realmente le correspondería al abogado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando interviene más de un abogado por una misma parte, no le vamos a regular 15 JUS a cada uno como mínimo. O sea, ahí los tenemos que tener en cuenta bajo un solo patrocinio o representación, y lo que solemos hacer es poner, se regula para los doctores fulano de tal en forma conjunta y en proporción de ley la suma de 15 JUS, por ejemplo. Pero no le podemos poner, si yo vengo con 3 abogados, 15 JUS a cada uno por una sola tarea, por una sola demanda o por una sola contestación. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Por eso ahí les puse el ejemplo. Y bueno, y el tema del apoderado y patrocinante del artículo 24 también es importante tenerlo en cuenta, por más que en la ley nueva nos dice que no debemos tener diferencias si es patrocinante o apoderado. Antes solíamos, con la ley vieja, incorporar un 40% al apoderado porque entendíamos que es mucho mayor la responsabilidad del apoderado, porque actúa en nombre y en representación de la persona, es decir, sin que controle el otro lo que firma. Entonces, inclusive hasta en el Código Procesal hay una responsabilidad mayor. Entonces, lo que hacíamos era adicionar ese 40 cuando el abogado venía en carácter de apoderado. Hoy la ley no hace distinción, pero sí tratamos de que al apoderado regularle un poquito más, porque seguimos entendiendo que, bueno, hay una mayor responsabilidad y una mayor cuestión, digamos, de onerosa para el apoderado. La obligación de regular está en el artículo 56 y 57, que dice los magistrados obligatoriamente, sin excepción, deben regular los honorarios, sea interlocutoria definitiva, si existiera base económica, y de lo contrario, corresponde diferir para el momento procesal oportuno. Hay casos donde son procesos con monto que no tenemos base, entonces hasta que no la presentan, no podemos regular. Salvo que ellos pidan, que en muchos casos pasa, que piden que se regule el mínimo. Bueno, en esos casos tenemos en cuenta. Bueno, esto de proceder de oficio a la actualización de la base regulatoria es cuando tenemos los procesos con monto, porque obviamente que si la demanda se interpuso por 500.000 pesos hace 4 años, y sí, vamos a tener que actualizarla cuando sale la sentencia. Pero generalmente la regulación en JUS nos libera también de ese tema cuando son los mínimos. Eso solamente cuando sean los procesos con monto. Eso es lo que les acabo de decir del patrocinante y del apoderado. Bueno, estas son las cuestiones que tenemos en cuenta también para regular. También un poquito ya hemos hablado. Esta parte es la cuestión general de los mínimos. Y después, que habla el artículo 23 en la primera parte. Y después tenemos para los procesos de familia el inciso B, que ahí nos dice todos los supuestos. Y acá, estas son las escalas, que les hablaba del tema de los procesos cuando son con monto.
Ahí nosotros tenemos que cuando el monto es de 0 a 30 yus, vamos a utilizar una escala entre el 19 y el 25%, y ahí tenemos en cuenta siempre para regular esos porcentajes quién ganó y quién perdió, porque en estos casos sí a veces hay que utilizar la fórmula de ganador y perdedor, y obviamente que el porcentaje mayor va a ser para el que gane. Esto sobre todo teniendo en cuenta cuando hacemos lugar a las demandas de daños en las filiaciones o algún otro proceso que sea con monto. Bueno, y ahí cuando son escalas mayores va disminuyendo el porcentaje porque se entiende que es muy alta la regulación en yus. Entonces fíjense cómo acá tenemos de 19 a 25 y acá tenemos de 13 a 19. Entonces como es tan alto el monto, va reduciendo el porcentaje. Bueno, esto es cuando hay un liticonsorcio, que a nosotros no nos suele pasar, pero era una cuestión importante también de la ley. Las pautas. Bueno, estos son los topes, que también los tenemos en cuenta en los casos de mayor complejidad. Obviamente hay cuestiones que no pueden sobrepasar un límite y para el ganador y el perdedor. Y la base regulatoria es el monto de la demanda. Ah, bueno, y esto también ya les dije, que es, digamos, cómo tomamos ese monto en los casos de... Bueno, esto también es importante porque acá es para determinar el valor real de los bienes, digamos. Cuando, sobre todo pasa en los casos de que hablamos de que son viejos, por ejemplo, una demanda se interpuso hace mucho tiempo y bueno, es necesario actualizar el valor. Entonces, cuando sale la sentencia, obviamente que 4 años después de que terminó el proceso, la casa no vale lo mismo. Entonces, en esos casos es necesario nombrar a veces un perito tasador que presente una evaluación, o una inmobiliaria, o una o dos, y de eso correr traslado a la contraria, y se hace como un pequeño incidente para ver qué valor realmente tiene el bien en este momento. A eso se refiere este artículo, que es el artículo viejo de la 23 vieja de antes. Bueno, esto también hace al valor del... Me gustaría que ustedes pregunten y por lo menos ver si quedó claro de una cuestión general, que es más los mínimos. Bueno, después es re larga la ley y hay un montón de cosas. Ya son las 8 menos cuarto. Yo los insto a que aprendan a regular honorarios si quieren hacer carrera judicial, es muy importante. Es muy interesante. Se aprende regulando, así como tienen el código, consíganse la ley de honorarios, ténganla ustedes macheteada y pidan en el juzgado que les den regulaciones para hacer o la parte de las definitivas que tengan que regular, porque es muy, así como siempre digo, es muy valorado también la persona que toma audiencias. Las personas que toman audiencias, que están capacitadas para tomar audiencias, que no es fácil, que hay que saber tomar audiencias, ser muy rápido y muy atento, es una tarea muy desgastante. Y el que sabe regular honorarios, sabe hacer el proyecto, es un empleado mucho más calificado que el resto. Así que aprendan a regular honorarios. Es lindo, son como problemas todos los días, como resolver problemas de matemáticas, porque cada causa es distinta, cada intervención es distinta, los obliga a pensar. Pregunten los criterios de su juez, por supuesto, porque no van a poder irse de los criterios, pidan los modelos que tengan del juzgado, porque cada juzgado tiene su criterio, pero aprendan a regular honorarios. Eso los va a ayudar mucho en el avance en su carrera judicial. Así que... Sí, acá hay sí, es verdad, es muy importante lo que dicen. Ahí yo les había puesto también unas filminas referidas a las etapas, y acá hay 2 consultas. Una es para las cámaras, doctora. Dice, las 3 cámaras de apelaciones tienen el mismo criterio de morigerar los mínimos en la regulación de honorarios de los abogados. Qué suerte que está la doctora. No. La cámara 1 morigera y las cámaras 2 y 3 no les podría decir con exactitud, pero sí sé que una declara inconstitucionalidades. Ahora me ha dicho acá la señorita que es la 2. En vez de morigerar, opta por declarar la inconstitucionalidad, y la cámara 3 creo que morigera. No todas tienen los mismos criterios, pero en general sí coincidimos en que hay que bajar cuando hay un exceso. El mecanismo, la vía, por ahí es distinto en cada cámara, pero sí se reducen cuando hay excesos. Sí.
Y hay otra pregunta que dice, en la ejecución de honorarios, el mandamiento de intimación de pago y o embargo puede hacerse en jus en lugar del monto equivalente en pesos. Pregunto porque eso están planteando los abogados en el juzgado. Manifiestan que desde que inició la ejecución hasta que se libra el mandamiento, el valor del jus varió. Y sí, nosotros tenemos en cuenta, como dije hace rato, el valor al momento del pago. Y en muchos casos le hemos actualizado hasta de oficio, cuando en la ejecución se presentan en distintas oportunidades del abogado y sigue pudiendo, y si sigue como impedido de cobrar, y le vamos actualizando el monto conforme al valor del Eso es algo muy bueno que ha traído la ley, de poner, cuando hacen la regulación, de poner el monto en pesos y el equivalente en jus. O sea, hacen en el mínimo el equivalente en jus y el monto en pesos, pero que estén las dos cosas y que se va a actualizar por el artículo 55 de la ley. Eso es importante para que la parte sepa esto, que el mecanismo de actualización hoy es el valor del jus. Yo haría en los dos, ¿no? El monto en pesos equivalente a tanto jus, 10 jus a tal fecha. Sí, nosotros no lo va a ser ponemos lo mismo. siempre. A tal fecha de 2022, que fue cuando se hizo la regulación. A lo mejor ya 2020, no, a lo mejor, seguramente 2024 va a ser otro monto. Eso es a fines de resguardar los derechos del obligado al pago. Hay que pagar más. Sí. Para los abogados que ingresaban recién al Poder Judicial. En mi caso, por ejemplo, tenía desconocimiento cómo solicitar y después me enteré de solicitar una acordada que nos permitía actuar obviamente en causas propias y en Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Y si solamente eso debemos citar, nada. Sí, nada más. Es causa propia. Usted puede, creo que hasta el 4º grado o 2º grado, no me acuerdo cómo decía la acordada, pero usted puede litigar por usted, por su hijo, por su madre. Estoy segura que en el 1º y 2º grado se puede. Bueno, la ejecución de sentencia se tiene en cuenta como con un tercio de etapa más. O sea que si nosotros hemos tenido acá 3, vamos a tomar como uno más, una etapa más cuando se hizo la ejecución de sentencia, igual que la mediación. ¿Quieren hacer alguna pregunta? A ver, algo que no haya quedado claro. Ya deben estar recansados. Mucha información. Bueno, los incidentes tienen 2 etapas, igual que los ejecutivos, que más o menos referidos, como les dije recién. La primera, el planteo que lo origina y el ofrecimiento de prueba. La segunda, el desarrollo y producción de la prueba y demás diligencias hasta que termina. Acá lo que ya les expliqué de las 2 etapas del sumarísimo, y en los ordinarios son 3. En las cautelares, nosotros vamos a regular aproximadamente un 25% en los procesos con monto. El 25% en los procesos que tienen monto. Pero en los otros vamos a seguir utilizando un mínimo. Por ejemplo, si hemos regulado 15 jus en un proceso ordinario de 3 etapas y una cautelar, quizá deberíamos regular unos 5 jus adicionales por esa cautelar. ¿Sí? 5, 7, dependiendo también la complejidad. Siempre hablamos de mínimos, o sea, de esto puede ser más. O sea, eso es lo mínimo. Se refiere a las ejecuciones de sentencia, los incidentes y tercerías. Bueno, estos procesos no los vemos mucho. Y bueno, y esto sí me parece importante, que era lo que les contamos hace rato, que también lo mencionó la doctora, la inconstitucionalidad que fue declarada por nuestra Corte, donde bajaron los honorarios de 30 a 5 en ese amparo. O sea, un montón. Y ahí, bueno, es una pequeña reflexión. Yo les voy a dejar el power, como siempre. Está bueno que tengan estas cuestiones para fundar. Y acá tenemos algunos fallos también de la Corte de la Nación, donde también se actuó en el tema de la morigeración. También la Corte dijo, no se admite el apego a las escalas de los aranceles respectivos, por la justa retribución que reconoce la Carta Magna en favor de los acreedores debe ser, por un lado, conciliada con la garantía de igual grado que asiste a los deudores, de no ser privados ilegítimamente de su propiedad, al verse obligados a afrontar con sus patrimonios honorarios exorbitantes, además de que no puede ser invocada para legitimar una solución que represente un lucro absolutamente irracional, desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías. Bueno, acá hay algunos ejemplos de esta cuestión. Y bueno, este es nuestro gran
desafíos, como les dije recién, proteger las garantías constitucionales del abogado y del cliente. Y acá, bueno, también les puse algunas cuestiones de mínimos de los oficios de exhortos, la obligación del pago, que también ya lo hablamos, que sí o sí nosotros lo ponemos ahora en las sentencias para que, justamente como les dije, la gente sepa que si no paga ahora, eso se va a seguir actualizando. Centro para regular. Bueno, ahí todo esto dice la ley, es como un resumen de algunos artículos, está bueno que después le den una mirada. Y el tema de la apelación de los honorarios, el trámite. Y bueno, y lo último, que hoy en día restan muchos aspectos que precisar, sobre todo porque la norma es de reciente sanción, por lo tanto novedosa, compleja, y tratar de lograr ese equilibrio entre todos los intereses sin que la morigeración implique vulnerar derechos ni del abogado ni de los obligados a pagar. Ya está. Cansados deben estar, ¿no? No, re cansados deben estar porque es re tedioso este tema. Práctico. Gracias por la atención.